Muy buenas tardes a todos. Sonido ok, me dicen. Podemos comenzar. Aunque demos una poquita tregua para que todos nuestros seguidores, amigos, aficionados que se vayan sumando a este directo extraordinario en esta etapa de reinvención de la tauromaquia y de nuestra actividad, ¿no? Y de lo que tenemos a nuestro alcance. Estáis escuchando de fondo el pasodoble Gallito. Ahora os contaré una curiosidad. Hoy es 16 de mayo del 2020 y como bien sabréis, hoy se cumple un centenario, el primer centenario de la muerte del suceso tan fatídico ocurrido en Talavera de la Reina, donde el toro bailador de la viuda de Ortega termina con la vida de un torero, quizá el más importante y el más relevante de la historia de la tauromaquia, José Gómez Ortega, Joselito el Gallo. Palabras mayores. Hoy no podíamos dejar de pasar esta oportunidad de conmemorar desde nuestro pequeño altavoz y nuestra humildad, desde Cargando la Suerte, de conmemorar este centenario, y con quién mejor que con mi admirado amigo Álvaro Ramos Golderos, grandísimo aficionado. Álvaro es ya, como se dice en los matadores de toros, consagrados, aunque de toros se dice siempre que no sabe ni las vacas, ¿verdad? Pero como aficionado, como comunicador, como orador, como persona capaz de transmitir los valores de la tauromaquia, Álvaro ya es, para mí, en mi opinión, soy quizá poco objetivo porque tengo gran admiración sobre él, aficionado de aficionados. No solo por su calidad humana, porque es una bellísima persona, sino por la cantidad de aportaciones, como digo, que a la tauromaquia ofrece desde su emisora, su frecuencia de Onda Almagro, desde cualquiera de sus intervenciones en cualquier foro donde ahí se le llama. Álvaro es una persona siempre dispuesta a hablar de toros, y cómo no, desde esa Universidad Popular de Almagro, ese aula de tauromaquia de la que ahora hablaremos, de esas grandes iniciativas que Álvaro Ramos pone encima de la mesa para llegar a ser, como dice mi amigo Diego Ortega en este momento, uno de los grandes y una persona a la que admirar y de la que aprender mucho. No me enrollo más. Os decía, mientras conecto con Álvaro, dejo terminar el pasodoble Gallito, que es una delicia, para mí es uno de mis preferidos. Pasodoble Gallito lo compone Santiago López Gonzalo en el año 1904. Voy a ir buscando ya a Álvaro Ramos. Hola Raquel, buenas tardes, que tenemos por aquí. Como decía, el pasodoble Gallito lo compone Santiago López Gonzalo, en 1904, y lo compone para Fernando Gómez Gallito Chico, uno de los hermanos de Joselito el Gallo. Curiosamente, el pasodoble Gallito no está dedicado a Joselito el Gallo, sino a uno de sus hermanos. Y bueno, se convierte y se adhiere a la figura de Joselito el Gallo y se convierte en un himno nacional del toro, esta obra tan magnífica. Estamos ya conectando con Álvaro, esperemos que la conexión nos deje hablar con fluidez. Ya tenemos por aquí a mi amigo Álvaro. Muy buenas, Álvaro, buenas tardes. Hola Víctor, ¿Qué buenas tal? tardes. A ti y a todos los seguidores de Cargando la Suerte. Muy bien, ¿cómo Muy estás? bien. ¿Cómo te encuentras? Ay, parece que tenemos Álvaro, algún problemita. No te escuchaba bien, bueno, Víctor. vale, se me ha quedado un poquito la pantalla tuya pilladilla, como si hubiera habido algún problema de señal, pero bueno, esperemos Sí. que no se repita. Y si se repite no pasa nada, ya le buscamos solución. Esto de las tecnologías es así. Es así. Te preguntaba que cómo te encuentras en primer lugar, qué tal de salud, qué tal vuestro entorno, la familia, ¿todos bien? Pues mira, de salud afortunadamente todos bien. No nos ha tocado de cerca, aunque bueno, al final a todos nos ha tocado de cerca, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi ciudad, en Almagro, ha habido muchos casos. Ha sido una de las localidades de la provincia con más casos, con muchos fallecimientos, mucha gente conocida, querida, en fin. Pero a la familia, al círculo más cercano, pues no he tenido casos y ninguno de ellos especialmente grave. Así que, pues por ese lado, bien, contento. Un poco abrumado por la presentación que has hecho, que yo Bueno, estaba aquí arrugándome, no sabía dónde meterme. Digo, pero bueno, Víctor, para allá. bueno, sabes que Gracias. te tengo mucha admiración, aparte de la amistad que La nos une. admiración es Bueno, mutua y recíproca, ya lo sabes. bueno, presumo de ella, presumo de tu amistad y Ay, gozo Víctor, de... Sí, hay no sé si tienes algún problemita de problema. señal, puede ser.
de la conexión. Ahora, bueno, si Ahora mismo te veo bien. mientras nos vaya dejando, si acaso ya vemos que se corta la conexión, intentamos buscar algún sitio que tengas a lo mejor mejor señal o alguna cosa de estas. Perfecto. Álvaro, en primer lugar, antes de entrar en materia y de que desde nuestra humilde posición y como postura de aficionados hablemos de Gallito y conmemoremos el centenario de la muerte de José, quiero hablar de la iniciativa, de tu gran iniciativa, que nace, bueno, pues cuando te sientas delante del óleo y pintas ese retrato magnífico de Gallito y pones, bueno, nosotros hemos servido de un hilo conductor hacia la difusión, pero cuéntanos cómo surge esta idea en ti de esta iniciativa solidaria. Pues esta iniciativa ya no es mía, sino nuestra, como escribí, ¿no? Porque es cierto que sí, que yo tenía claro para el 16 de mayo de este 2020, quería tener un retrato de Gallito. No es el primer intento que hago, no creas, lo que pasa es que no me salen muchas veces las cosas que pretendo. Y lo que sí, conforme iba viendo cómo avanzaba el retrato, me daba la sensación de que podía quedar resultón. Y dije, pues oye, viendo las circunstancias que todos estábamos viviendo, nos pilló comiendo además un día con mi mujer, claro, estábamos viendo las noticias y estaban hablando de la necesidad que empezaba a haber en muchas familias que se estaban viendo abocadas a tener que ir de nuevo a los bancos de alimentos, ¿no? Sí. Y ahí fue donde se despertó la chispa. Le dije a Monse, ¿y por qué no intentamos subastar el retrato? Igual hay alguien que tiene interés en quedárselo. Claro, yo no tenía los medios ni la forma de hacerlo. Y ella fue quien me dijo, pues habla con Víctor y con Manolo, probablemente te echen una mano desde Cargando la Suerte. Y, y además, una mano. Encantado. Lo habéis hecho todo, lo habéis hecho todo. Estoy súper agradecido a la plataforma que habéis brindado para poder llegar. Digo que estabas hablando del óleo, estabas hablando de cómo surge la iniciativa, de que tu mujer es la que te da la idea un poco de que Cargando la Suerte sirva de... Y oye, nosotros encantados de la vida, de hecho agradecemos mucho que hayas confiado también en nosotros para que esta difusión se haga de la manera más seria y más comprometida como la ocasión lo merece. Pero me gustaría preguntarte también, ¿qué has querido representar? ¿Cómo has querido representar ese retrato de Gallito? ¿Qué has querido expresar en esa mirada? Pues, a ver, cuando uno afronta la pintura de un retrato, lo difícil es no reflejar las características fisiológicas de quien está retratando, ¿no? Lo difícil es, como dice Jesús Soto de Paula, es reflejar el alma, captar el alma de... A quien, por cierto, perdona Álvaro, saludamos, que lo tenemos por aquí en el directo. Un abrazo enorme para Jesús Soto de Paula y un honor que esté escuchándonos. Desde luego, desde luego. Pues él lo dice, que lo difícil es captar el alma, ¿no? Y no sé si lo he conseguido o no, pero era lo que pretendía. Y sobre todo me interesaba mucho la mirada de Gallito, la mirada de Joselito, que era muy particular. Era un hombre que, si nos fijamos bien, generalmente en las imágenes que se ven por ahí de Gallito, en los retratos, se le ve sonriente con medio rostro y serio con el otro medio. Es una característica muy peculiar de Joselito el Gallo. Y es lo que he pretendido reflejar. No se ve bien el retrato, por cierto, porque con el efecto espejo del móvil al verse al revés, se ve raro. Yo lo estoy viendo aquí, se ve muy raro. No es la visión real. Álvaro, este misterio que hablas de las dos, de esas dos visiones, desde esos dos ángulos en los que Joselito, desde el ángulo derecho, ángulo izquierdo de su cara, expresa algo distinto, me parece misterioso y curiosísimo que su devoción hacia la Esperanza Macarena también ocurre lo mismo, porque la Virgen de la Esperanza del Arco de la Macarena, la de San Gil, la madre de la reina de Sevilla, para mí, también le ocurre algo parecido. Siempre se dice que la Macarena, si la ves por un perfil, te transmite una especie de alegría y por el otro lado te transmite una especie de tristeza, ¿verdad? Es misterioso esto que ocurra en los dos, ¿eh? Pues hasta en eso era Macareno Joselito el Gallo. Además, esa sonrisa melancólica, se puede decir, de Gallito, le acompañó hasta el mismo lecho de muerte. Basta con ver las imágenes que hay de la enfermería de Talavera y con ese rostro de Joselito sereno, con ese pelo crespado, pero con un rostro que parece que quiere sonreír. Ese era Joselito, ese era Gallito. Y un poco eso es lo que pretendí representar, que no sé si lo he conseguido, pero bueno, la intención al menos está. Yo te doy la enhorabuena, ya te la he dado y te la daré porque es una verdadera delicia el óleo. Me parece una gozada. Otro tema, antes de que hablemos de Gallito un poquito más, no quiero dejar pasar la oportunidad de que nos hables del aula de tauromaquia de la Universidad Popular de Almagro. Es una iniciativa que este 2019-2020 ya ha celebrado su segunda edición con un exitazo, con más de medio centenar
de matriculados y, bueno, una experiencia increíble, me imagino. Pues a mí todavía me parece increíble, casi milagroso que suceda lo que está sucediendo, pero al final lo que demuestra es que hay más afición de la que nosotros pensamos que hay. Muchas veces creemos o no somos capaces de lanzar iniciativas porque pensamos que no van a tener respuesta y al final esto fue una apuesta que ha tenido respuesta. Que ha tenido respuesta por parte del público, de los aficionados, pero que ha tenido respuesta también por parte de los profesionales, porque el aula de tauromaquia, quienes la hacen o la hacéis, realmente sois todos los invitados que pasáis por el aula de tauromaquia a hablarnos de determinados temas específicos, concretos, que o bien profesionales o bien aficionados que son expertos en determinadas materias, comparten generosamente con nosotros. Entonces, la sorpresa primera fue la respuesta, que fue paulatina, poquito a poco, y que ya en este segundo curso nos ha obligado a ampliar el aula, a salirnos de la sede de la Universidad Popular porque ya no cabíamos allí. Sí. Pero también la respuesta de los profesionales, porque es que te aseguro que a todos los que he llamado me han dicho que sí, sin poner ni una pega. La disposición, ¿verdad? Sí, la disposición de profesionales o aficionados, como es tu caso, como es el caso de Manolo, en fin. Y otros muchos que han pasado y van a seguir pasando, esperemos, cruzaremos los dedos por el aula de tauromaquia. Algunos haciendo, ya digo, verdaderos esfuerzos. El mismo Jesús Soto de Paula vino desde Jerez para estar con nosotros en el aula de tauromaquia. Qué delicia y qué descubrimiento escucharlo hablar de toros. Yo salí de allí maravillado, emocionado, vamos. Sí, es un día inolvidable para todos los que estuvimos allí. Bueno, dos jornadas, porque tuve la fortuna además de acompañarlo al día siguiente por Almagro y son 2 días que no se me van a olvidar, creo, nunca en la vida. Son esos regalos que a mí también me está haciendo el aula. Oye, ¿cómo ha quedado? Porque se ha visto interrumpida la edición del 2019-2020 con la dichosa pandemia. ¿Cómo hacéis? ¿Recuperáis los días que os quedaban y rematáis el curso ahora o cómo, qué tenéis planteado? Me temo que no. Al final formamos parte del curso de la Universidad Popular. La Universidad Popular ha finalizado su curso, que finaliza en mayo. Se retomará, si es que volvemos a lanzar el aula de tauromaquia, que espero que sí, se retomará en octubre. Y en octubre pues tendremos que hacer lo que teníamos previsto. Se nos quedaron varias cosas en el tintero. Íbamos a ir a la finca de Macarena Gallego, íbamos a visitar el Museo de Ignacio Sánchez Mejías en Manzanares. Teníamos pendientes algunas cositas más, alguna conversación pendiente con Eduardo Rodríguez, que ha pertenecido casi 5 años al equipo de médicos de la Plaza de Toros de Ciudad Real. En fin, se nos han quedado bastantes cosillas en el tintero que esperemos poder hacer en el próximo curso, en el que sea ya el tercero del aula de tauromaquia. Claro que sí. Antes que nos metamos en materia con Gallito, ahora mismo acabo de refrescar la página, faltan 15 minutos para terminar la subasta, que en este momento el precio actual de la misma se encuentra en 470 euros. Desde aquí, a quien quiera pujar todavía puede hacerlo, faltan 15 minutos. Cuando sea el último minuto, enseñaré la pantalla del ordenador para que demos por finalizada la iniciativa. Ahora lo vamos viendo, pero vamos a dar alguna pincelada aquí. Yo quiero que me hables un poco de Gallito, porque sé que te interesa mucho la figura de este torero. Y lo primero que me gustaría saber, o tu opinión a modo general, ¿por qué Álvaro el rey de los toreros? Bueno, antes de meternos en faena, permíteme decir que me siento un poco abrumado hablando de Gallito, porque yo no soy nadie autorizado, digámoslo así, para hablar de Gallito, ¿no? Yo soy un simple aficionado a que le gusta mucho la historia del toreo, eso sí, me apasiona la historia de la tauromaquia, leo todo lo que puedo, veo todo lo que puedo, escucho todo lo que puedo, a quienes sí son personas autorizadas en la materia, y al final uno va cogiendo, ¿no?, lo que puede de cada uno de ellos. Pero yo no soy nada más que un aficionado como cualquier otro de los que nos esté viendo ahora mismo a través del directo. Entonces, bueno, pues me da un poco de brumor. No, pues pero, ¿por qué Joselito el Gallo el rey de los toreros? Pues yo creo que por 2 cosas. La primera de todas, porque probablemente estamos hablando del torero más completo de la historia de la tauromaquia. El torero que ha dominado con mayor prestancia todas las suertes del toreo. Quizá con un pequeño lunar. Y es que no era especialmente ducho en la suerte suprema. Con la espada. Es el que mataba con un tranquito, con la espada le costaba un poco más, ¿no? Pero cogió muy bien el sitio a los toros y era efectivo, ¿no? Sí. Pero dominaba la lidia, era el dominador total de la lidia. Y por otro lado, porque probablemente ha sido el torero con más compromiso ético hacia, no me gusta decir la profesión porque esto no es una profesión, hacia el torero, hacia la tauromaquia. El torero más comprometido y más desprendido
probablemente de la historia, según mi entender, haya sido Joselito. Para muestra un botón, hoy 16 de mayo de 2020, 100 años después, tú y yo, dos aficionados jóvenes de Ciudad Real, estamos aquí hablando de Gallito con otros cuantos locos viéndonos ahí en el directo de Instagram. Por eso es el rey de los toreros. Y en cualquier plaza de toros hoy se guardaría un minuto de silencio antes de comenzar el festejo, ¿eso es así? Efectivamente. Por hablar un poco de los inicios, hablamos de, no nos va a dar tiempo de hecho a hablar todo lo que nos gustaría, pero por hacer 3 pinceladas del inicio, de las aportaciones y de esa etapa final. En esos inicios en los que Joselito el Gallo nace taurinamente hablando, desde esa residencia, esa finquita de Gelbes, donde su padre era propiedad de la Casa de Alba y donde había una placita de tientas y donde por allí todos los toreros de la zona entrenan y hablan de toros. Y bueno, por ambos lados. Primero me gustaría que me hablaras de eso, de ese empape de Joselito a la hora de escuchar a esos grandes toreros de la tauromaquia del siglo XIX, de finales del XIX. Y por otro lado, ese comentario que es muy escuchado también, o esa opinión de que Joselito nace desde una posición familiar y económica más acomodada que, por ejemplo, Belmonte, que dicen que nace de la nada, de un puesto de quincalla de su padre de la calle Feria, y que Joselito, sin embargo, trae una posición más acomodada, cuando eso no es así, ¿verdad? Eso no es así, no. Eso no fue así. El empape de Joselito viene desde la cuna, desde casa, desde el vientre de su madre, se puede decir. Ocurre que él está no demasiado tiempo pudiendo impregnarse de lo que se cocía en aquella finca de la que tú hablas, de Gelbes, porque con 2 años se queda sin padre, muere Fernando el Gallo, la situación familiar pasa a ser otra muy diferente a la que hasta ese momento era, terminan trasladándose a Sevilla, y Joselito, de quien sí que mama todo, es de sus hermanos, de Fernando y de Rafael. Rafael. De los dos, fundamentalmente de los dos. Y de sus visitas, de sus viajes junto a ellos, porque sí que siempre que le dejaron, los acompañaba sobre todo al campo. Aunque siempre tuvo los recelos de su madre, la señora Gabriela, que no quería, bajo ninguno de los conceptos, que el menor de los gallos, su ojito derecho, que era Joselito, fuese torero. Era muy protectora. Con Joselito. Con Joselito, especialmente. Muy protectora, especialmente protectora. Entonces, bueno, Joselito tuvo que derribar esa muralla. Y yo imagino que no debió ser fácil para él, pero es que era un niño prodigio. Es que era un prodigio. Es que lo que hoy entendemos por niño prodigio, eso fue Joselito trasladado a la tauromaquia. Decía David Jaramillo en el especial de 6 toros 6, por cierto, recomiendo a todo el mundo que compre los especiales de 6 toros 6, quien no lo haya hecho. 4 especiales, el primero lo ha lanzado esta semana, van a ir semana a semana. Maravilloso el trabajo que ha hecho la revista 6 toros 6 para recordar a Joselito. Pues David Jaramillo decía una frase, la tengo por aquí anotada, decía: hablar de vocación torera en Gallito es como hablar del deseo de un pez de aprender a nadar. Me parece muy elocuente esa frase. Un pez no necesita aprender a nadar. Pues eso le pasaba a Joselito. Es que lo llevaba dentro. Cuando la leí dije, ha dado en el clavo, ha dado en la yema, ¿no? Joselito lo llevaba dentro. Y familia acomodada para nada. En el momento en que muere su padre, pasan sus penurias, ¿eh? En la familia, en la casa de Joselito, pasaron sus penurias. Eso te iba a decir, que no había nada de boyantía en esa casa. Nada. Buscaban la vida como el que más. Hasta que Rafael empieza a funcionar y empieza a suponer una inyección económica en la Casa de los Gallos y entonces ya sí cambia su situación. Pero hasta que Rafael empieza a funcionar en el toreo y empieza a haber dinero de verdad en esa casa, pasaron sus penitas. Oye, con Joselito también a mí me llama la atención, Álvaro, que ocurra algo extraño. Por ejemplo, pensando en que es un torero que pierde la vida en el ruedo, no tiene ese halo de misterio como, por ejemplo, acompaña a la vida de Juan Belmonte. Quizá aquí la biografía de Chávez Nogales, ese verdadero monstruo literario de la biografía de Juan Belmonte, matador de toros, es la que ayuda a esto, quizá, pero en Joselito no ocurre que tenga esta aportación literaria ni que nadie lo tenga con ese halo de misterio, ¿verdad? Habiendo sido un torero que ha perdido la vida en el ruedo. Efectivamente, sí. La historia de la literatura no la ha tratado de igual a igual
comparándolo con Belmonte en este caso. Gran parte de la culpa, tú lo decías, la tiene Chávez Nogales, y esa novela que es uno de los libros de cabecera, yo creo que de cualquier aficionado, también mío, también lo fue. De hecho, yo descubrí a Joselito gracias a Chávez Nogales. Es la biografía de Belmonte, que yo la leí hace muchos años ya la primera vez, quien a mí me descubre la figura de Joselito. Luego ya uno se va impregnando y se va empapando. Pero además es que Joselito no tenía la misma vida social que tenía Juan Belmonte. La preocupación de Joselito eran los toros, el toreo, el campo. La preocupación de Belmonte, aunque fuera la misma, era más desprendida. Belmonte era capaz de abrirse a la sociedad, a pesar de ser una persona súper tímida. Pero en su grupo social, en su ambiente, hubo otro tipo de personas, entre ellos literatos, que claro, contribuyeron y mucho a ensalzar esa figura literaria que a todos nos ha llegado de Juan Belmonte. Pero yo creo que el factor fundamental es la novela de Chávez Nogales, que tiene muchos tintes novelescos. Hasta el propio Juan Belmonte, en el final de sus vidas, pues sentía cierto pudor a veces, reconocido en algunas entrevistas, pues, leyendo la novela, porque decía que había muchas partes que estaban demasiado noveladas, demasiado exageradas, ¿no? Pero no deja de ser una novela preciosa, que además algo muy bueno que consiguió Chávez Nogales es acercar el toreo a mucha gente a la que no le interesan los toros, porque es una novela leída por aficionados y por gente que no tiene ni idea de toros ni le interesan. Es una novela magnífica. Este asentamiento de Joselito en Sevilla también significa estar muy cerca, o en un radio, hablan de un radio de 15-20 kilómetros, en el que tenía las principales o más prestigiosas ganaderías de toros bravos del momento. Y aquellos ganaderos, viendo el peso que Joselito empieza a tomar en la tauromaquia y su fuerza y sus capacidades y aportaciones, hablan con él para tomar consejo de por dónde tienen que ir los tiros en la selección, de esa manera de embestir del toro, y por lo tanto Joselito ahí aporta muchísimo también a los ganaderos y ya opta por ese toro Vista Hermosa, por las ramas de Ibarra, Saltillo y tal, y empieza a descartar otros encastes más duros, más fieros, de aquel toro de sometimiento, de esa tauromaquia más dura, más sangrienta de finales del 19, ¿verdad? Sí, hablamos ahora mucho de desaparición de encastes, de desaparición de ganaderías, del dominio de un encaste. Bueno, pues probablemente el momento en el que todo eso arranca es ahí, en la edad de oro del toreo y con Joselito. Y entonces no se debatía tanto de estos temas, ¿no? Todo el mundo entendió que era por el bien de la fiesta. La casta navarra, la casta gijona. Joselito, a poco que pudo, despreció esos encastes, apostando, como tú decías, más sobre todo por la línea Vista Hermosa, Ibarra, Murube le gustaba mucho. Parece ser que justo cuando iba a morir, cuando muere Joselito, estaba en tratos con la viuda de José Murube, con doña Tomasa Escribano, para comprarle la ganadería. Ganadería que luego terminó comprando Urquijo. Urquijo, que era banquero, y fue Joselito el Gallo quien convenció a Urquijo para que se quedase con lo de Murube, porque si no, doña Tomasa Escribano lo iba a mandar al matadero. Y otra ganadería a la que le tenía puesto el ojo es a la que después terminó siendo la ganadería del conde de la Corte. Imaginaos todo lo que ha sido el conde de la Corte, la madre que ha sido el conde de la Corte, si pensamos en la ganadería actual, pues iba a ser suya. Era Joselito quien se iba a quedar con esa ganadería. Él apostó decididamente por un toro que ya no solo debía ser fiero, debía valer para los primeros tercios de la lidia. Él fue quien, de verdad, tuvo esa visión de entender que la tauromaquia se iba a volcar hacia el último tercio. Necesitaba un toro para ello, claro. Ese hecho de la ganadería de Urquijo que comentas, que gracias a Joselito y no llega a ir al matadero, hay una reaparición de Belmonte, creo que es la del 1934, su segunda reaparición, en la que le corta un rabo a un toro de esta ganadería en Las Ventas, y en la que cuenta Juan Belmonte que ve el espíritu de Joselito muy presente esa tarde, porque está en una plaza de toros como la de Las Ventas de Madrid, que la diseñó, aunque no la viera construir Gallito, la diseñó en los planos de Paliu y esa ganadería, y claro, digamos que había diseñado una plaza y había recuperado una ganadería que iba al matadero para que Juan Belmonte le corte un rabo a un toro en su última reaparición. Qué cosas, ¿eh? Es que todo lo que empezó a construir Belmonte, Joselito, lo ha disfrutado toda la tauromaquia que ha venido estos 100 años después, pero el principal
benefactor de todo aquello fue Juan Belmonte, sin duda alguna. Y esa tarde de la que hablas, que yo creo que es la inauguración, la segunda inauguración de la Plaza de Toros de las Ventas, porque hubo un primer intento en el 31, hubo algunos problemas estructurales, tuvo que estar otro tiempo de nuevo cerrada. Me parece que no sé si en el 34 o 35 es esa corrida en la que decía Juan Belmonte que parecía que el espíritu de Joselito lo envolvía, ¿no? Que estaba Joselito presente. No es para menos. En la cantidad de aportaciones, otro hecho muy notorio es el de crear la figura de las maneras de apoderar, de las gestiones empresariales, que en esos largos trayectos de tren es capaz de transmitirle a personas como Domingo Dominguín o como Camará, ¿verdad? Efectivamente. Es que Domingo Dominguín y Camará fueron dos toreros a los que no solo apadrinó en el sentido de darles la alternativa esa tarde, ejercer de maestro de ceremonias y hasta luego. No. Protegió de verdad como verdadero padrino a estos dos toreros, a Camará y a Domingo Dominguín, que luego no tuvieron suerte como toreros y que pronto se vieron fuera. Se vieron con otro hueco y con otro sitio. ¿Qué sitio ocuparon? El que habían aprendido de Joselito. En esos viajes que tú dices, porque al protegerlo, pues compartió muchas tardes con ellos. Y en esos viajes en tren, el tren fundamental, imagino que ahora hablaremos de ello, aprenden mucho. De la nueva visión que Joselito les empieza a inculcar de cómo se debe administrar la carrera de un torero, de cómo se debe decidir la carrera de un torero. Y al final eso lo plasman ellos años y décadas más tarde cuando apoderan, pues ¿qué te voy a decir? Domingo Dominguín, a Cagancho, un toreo tan complicadísimo y tan difícil como Cagancho y lo pone en figura del toreo, Domingo Dominguín, Domingo Ortega, Camará, ¿qué vamos a decir con Manolete? Camará en alguna de las entrevistas, cuando le preguntaban por la forma de llevar la carrera de Manolete, decía, no, si yo lo único que hago es lo que aprendí de Joselito. Eso decía Camará cuando le preguntaban. Discúlpame, Álvaro, discúlpame un segundo. Sí, voy a hacer lo que te he dicho que íbamos a hacer. Vamos a ver ese último minuto porque vamos a refrescar la pantalla. Refrescamos la pantalla aquí y aparece la subasta con ese último minuto, las ofertas realizadas y el precio actual de tu iniciativa, amigo. 470 euros. 470 euros. Qué bien. Vaya, desde aquí mi enhorabuena, porque ahora hablaremos al final de esto que pone aquí del beneficio al Banco de Alimentos. Pero bueno, la iniciativa termina de esta forma, son las 7:30. Empezamos hace ya bastantes días y yo creo que es para sentirse muy satisfecho. Estoy muy contento, yo la verdad es que estoy muy contento. Bueno, ahora sí hablamos cuando ahora hablaremos de ello, sí. Sí. Ay, que se cortaba otra vez, Álvaro. ¿Me escuchas? ¿Escuchas? Sí, yo te veo y te escucho bien. Perfecto. Te he cortado. Acaba con lo que estabas diciendo. Perdona. No sé por dónde me has cortado, si te digo la verdad. Bueno, estábamos hablando de esos trayectos de tren donde a los apoderados les empieza digamos, a transmitir una gestión empresarial que, como venías diciendo, luego no tiene éxito porque estaba Cagancho, en fin, por ahí yo creo que te has quedado. Sí, bueno, pues decía eso, que luego fueron apoderados importantísimos, Domingo Dominguín o Camará, y que el propio Camará era el que decía que lo que hizo con Manolete y la forma de administrar la carrera de Manolete fue gracias a lo que él decía que lo único que hacía era lo que aprendió con Joselito, ¿no? Lo que le contó Joselito. Joselito que desde muy pronto administró su carrera a través de dos hombres de mucha confianza, Manuel Pineda, que ha pasado a la historia como su apoderado, aunque el concepto de apoderado no era ni mucho menos el que hoy tenemos de apoderado, era básicamente un administrativo, que le administraba las cuentas y bueno, que tenía algunos contactos con las empresas, pero el contacto directo con las empresas era de tú a tú, de Joselito con los propios empresarios. Y otro hombre importantísimo en su carrera fue Antonio Parrita, su primo Parrita, que él sí fue el hombre de confianza, esa compañía que siempre tuvo a su lado Joselito. Y una compañía que, por cierto, fue mandada por la señora Gabriela cuando vio que no había nada que hacer con Joselito y que iba a ser torero, quisiera o no quisiera. Y bueno, pues enseguida tuvo la visión de ponerle al lado a Parrita para tener a un hombre de la familia de confianza siempre con él, con Joselito. Pero es cierto que Joselito es quien cambia ese concepto de la forma de llevar una carrera de un torero. Otro de los hechos súper relevantes de la historia de Joselito el Gallo, entre otros tantos, te lo quiero comentar así para que ahora hablemos de esto, es que es el primer matador de toros que llega a matar más de 100 corridas de toros. En aquellos tiempos, con aquellas carreteras de polvo, de arena que hubiera, casi todo era en tren, como decíamos antes, y
Y bueno, en aquellos trayectos en los que se organizaban muy bien para, bueno, pues del norte al sur, ahora hoy en día los toreros se pueden pegar un viaje a Francia, luego a Málaga, de Málaga a Bilbao, de Bilbao otra vez al puerto y los medios no son los mismos. Pero Joselito se organizó de tal manera que en el norte mataba 3 corridas de toros, en Bilbao, en San Sebastián, pasaba toda la península hacia abajo, hacia Andalucía y pasaba por La Mancha, por nuestra tierra. Aquí en La Mancha, nuestras plazas centenarias como las de la capital, Manzanares, como no Almagro, seguramente tienes datos de las intervenciones, de las actuaciones de Joselito en nuestra tierra, ¿verdad? Sí, pues llevas toda la razón en lo que dices, Víctor. Se organizaba así, es que era impensable matar 100 o más de 100 corridas, como hizo Joselito varias temporadas, si no era aprovechando el medio más rápido de transporte del momento, que era el ferrocarril. Joselito estructuraba sus faenas en base a la línea ferroviaria, mataba las corridas o en localidades y ciudades en las que había tren o muy cercanas a las que había tren. Y aprovechaba para matar casi siempre 2 o 3 tardes en la misma ciudad. Si no, sería impensable, porque además el número de corridas que se daban a nivel general en nuestro país no era tanto, no era ni mucho menos. Podía rondar las 300 corridas de media, algunos años más, otros años menos, pero por ahí, por ahí. Claro, imagínate, él mataba más de un 30, un 35% de las corridas de toros que se daban en una temporada. Y claro, en esos trayectos, generalmente entre ferias importantes del norte y del sur, como tú decías, por arriba teníamos Bilbao, San Sebastián, por abajo Málaga, Almería, pues aprovechaban esos trayectos para hacer parada en algunas localidades de La Mancha y matarse sus corridas por aquí. Siempre, además, normalmente, o más cómodas, ¿no?, que en esas ferias más importantes, ¿no? Es algo que ha llegado hasta nuestros días. Aquí en la provincia, Joselito llegó a actuar, que yo sepa, en 12 tardes y que se distribuyen, pues como te puedes imaginar, imagínate qué plazas pueden ser en las que se distribuyen, ya lo has dicho, ¿no? Sí, hay 3 que son 3 joyas, que son las 3 que he nombrado, que he sido Ciudad Real, Manzanares, Almagro, Manzanares, Ciudad Real, o como las quieras colocar, porque yo las 3 me encantan. Tengo debilidad por la de mi Ciudad Real, que es donde yo nací, igual que tú por donde naciste, que es Almagro, pero las 3 son una delicia. Pues hay una más en la que toreó, que fue Valdepeñas. Valdepeñas. Eso es. En la primera que torea es en Almagro, en el año 1913, es su debut en la provincia y en La Mancha, además. Una corrida que tuvo su aquel. La mató junto a Curro Posada, en mano a mano. Y hay una anécdota que si quieres te la cuento. Sí, claro, por favor. Por cierto, está reflejada en uno de los libros de Jesús Soto de Paula, en Torerías y Diabluras. Pues resulta que Joselito, fijaos lo grande que fue, y todos le damos un valor sobrenatural a Joselito. Bueno, pues en Almagro tuvo un ataque de, no sé si llamarlo de pánico, de miedo. Jesús en su libro lo llama Gindama, la Gindama de José en Almagro. Sí. Él ya había matado a su primer toro, en la lidia del segundo. De repente José se va a la enfermería. En algunas crónicas, que yo he leído algunas crónicas de la fecha, dicen que sufrió un desvanecimiento. Pero lo cierto es que se fue por su propio pie a la enfermería. Así lo contó el doctor, que es un personaje muy famoso en Almagro, los almagreños que nos estén viendo lo van a reconocer, don Huberto Domínguez, el médico de los toreros. Así lo contó él. Y don Huberto fue quien narró también en varias entrevistas y en varios medios que Joselito apareció de repente ahí en la enfermería, se sentó en la camilla, se tocaba un poco el estómago, hacía gestos raros. Don Huberto le preguntaba qué le pasaba, él no respondía. Claro, no había sufrido delante de ninguna tarascada delante del toro, no había pasado nada. Aparentemente no llevaba nada. No llevaba nada, pero tampoco decía nada. Se sentó allí en la camilla. Don Huberto cuenta en esa entrevista que hubo un momento en el que se levanta, se quita el fajín, se desenvuelve el fajín, corta un trozo del fajín, se lo vuelve a liar y se va. Y sale a continuar con la lidia. En su segundo toro, en el tercero, las cosas fueron medio bien. En el quinto lo bordó, volvió loca la afición almagreña. El caso es que uno de los... No se especifica quién en las crónicas, pero alguien, no sé si algún bandillero o el propio Parrita, quizá, quién sabe, ¿no? Pues fue a pedirle un parte a don Huberto Domínguez, de que Joselito había estado en la enfermería. Y contaba don Huberto que claro, que decía, pero ¿qué quieres que te ponga en el parte si a Joselito no le ha pasado nada? Sí.
Hombre, que ponga un parte, que lo tenemos que presentar al presidente, tal. Y al final terminó escribiendo don Huberto en el parte que José había tenido un ataque de pánico supremo, creo que era la... Pánico supremo. Claro, cuando le presentó el parte, dijo, hombre, yo quiero que me ponga un parte con... Mire usted, que esto es lo que le ha pasado a Joselito, no le puedo poner otra cosa, en honor a la verdad. Claro. Y aquella fue la anécdota curiosa de don Huberto Domínguez, que protagonizó un montón de anécdotas con otros toreros aquí en Almagro. Bueno, pues ese fue el debut de Joselito en nuestra provincia, en el año 13, ya digo. Luego volvió en el año 15, iba a torear otra corrida en el 14, pero una cornada en Bilbao se lo impidió. Volvió en el año 15 y tuvo su tarde más importante probablemente de todas las que toreó de las 12 de la provincia, porque aquí en Almagro mató 6 toros en solitario, precisamente de doña Tomasa Escribano, de la viuda de Murube. Sí. Pero además toreó 4 tardes en Ciudad Real, toreó otras 4 tardes en Valdepeñas. Lo de Valdepeñas es curioso porque en las 4 tardes coincidió con Belmonte. Claro, ellas fueron en los años 17 y 18, cuando ya sí que estaban explotando al máximo esa rivalidad, Joselito y Belmonte, que tanto les interesaba a los dos, ¿no? Claro. Y mató solo una corrida en Manzanares. Solo una corrida en la Plaza de Toros de Manzanares. Así que se cuentan así. 3 en Almagro, porque en el año 15 mató los 6 toros y mató también la del día siguiente. 4 en Ciudad Real, 4 en Valdepeñas y una en Manzanares. Esas son las 12 apariciones de Joselito el Gallo en nuestra provincia. Decía Álvaro, el maestro Luis Francisco Pla, esta mediodía en el reportaje emitido por el programa Tendido Cero, que de no haber ocurrido la tragedia de Talavera, Joselito el Gallo habría cambiado y sus aportaciones habrían conllevado que hubiera cambiado el destino del toreo y la tauromaquia tal y conforme la conocemos hoy en varios matices como los conceptos empresariales y demás. ¿Tú qué crees que hubiera llegado a conseguir o qué camino crees que hubiera tomado la tauromaquia y hubiéramos tenido hasta nuestros días si Joselito se hubiera roto en el tiempo y hubiera tenido una vida mucho más extensa de la que tuvo? Estoy de acuerdo totalmente con lo que ha dicho Esplá. Yo también lo he visto en Tendido Cero y estoy de acuerdo porque ya lo demostró además con la construcción de la Monumental de Sevilla. Él quería cambiar ese concepto empresarial, él quería acercar el toreo al pueblo llano, a aquellos que no podían costearse lo caro que eran ya las entradas de toros en la maestranza. Se enfrentó a la alta sociedad sevillana, algo que todavía está pagando a día de hoy, 100 años después de su muerte, probablemente, construyendo aquella Monumental que daba capacidad a 22 o 23.000 personas. Han querido silenciar los éxitos de aquella plaza, que también los tuvo. Parece que aquello no funcionó, y sí funcionó mientras Gallito estuvo vivo. Ahí está el libro de Fidel Carrasco, maravilloso, 2 temporadas y media, en el que cuenta los éxitos y las veces que se llenó la Monumental, que fueron unas cuantas, pero, claro, aquella plaza era la competencia de la maestranza, auspiciada por los maestrantes, por la alta sociedad sevillana, y ese proyecto murió con Joselito en Talavera. Pero él ya demostró ahí cuáles eran sus intenciones y cuál era su concepto, el de hacer la tauromaquia accesible a todo el mundo. Yo creo que era un hombre que estaba lleno de ideas. Lo que no sé es para cuánto tiempo más le hubiese dado para estar delante del toro, ¿no? Porque parece ser que tenía intención de apartarse un poco, ¿no? Cuando pasó lo de Talavera. Pero bueno, ese es otro cantar. Y estando de acuerdo con Luis Francisco Esplá, yo creo que no sé hasta qué punto podría haber explotado su faceta como empresario. Lo que estoy seguro es que hubiese explotado su faceta como ganadero. Me parece que hubiésemos tenido un ganadero importantísimo, por lo que ya hemos comentado anteriormente, y porque quería quedarse con la ganadería del Conde de la Corte, con lo que después fue del Conde de la Corte. Es una rabia que el tiempo siempre me haga de quedarme con muchísimas ganas de seguir charlando, porque ahora me apetecía mucho sacar a Corrochano por medio. Me apetecía mucho sacar muchas de las cosas que sabes que son hechos fundamentales en la trayectoria de esa corta pero intensísima trayectoria de 8 temporadas de Gallito en activo. Álvaro, tenemos que ir terminando. Vamos a dar a conocer ahora al final el resultado total, ya lo hemos dicho, pero lo vamos a reiterar y quiero que tú seas quien dé a conocer a dónde va a ir destinado íntegramente ese importe recaudado. Pero no te vas a escapar de rositas porque me gusta terminar y rematar estos directos con una especie de test de algunos nombres fundamentales de la tauromaquia para que me des una pincelada de los mismos, si te parece bien, ¿eh?
Hombre, claro. He visto que Venga, lo has hecho con casi todos los invitados, así que pues no sospechaba vas a que me iba hacer a menos. tocar. Pues venga, Venga. muy breve, para que no nos regañe luego nuestro amigo Jesús Monrey, que desde aquí muchas gracias Un tanto a abrazo a Manolo Jesús, como a Un Jesús, abrazo a porque Jesús. se lo ha currado muchísimo el vídeo promocional, todo el tema técnico, el plugin, todo lo que Tremendo. es estar pendiente de la Tremendo. subasta, trabajazo, trabajazo, Tremendo. Enhorabuena y gracias de corazón a los tres, ¿eh? Gracias de corazón. trabajazo, gracias a ti. Comienzo, Juan Belmonte, Venga. Pecho y cintura. Manuel Jiménez, Chicuelo, La suma de Joselito y Belmonte. Joaquín Rodríguez, Cagancho, El torero doloroso. Pepín Martín Vázquez, Sevillanía. Curro Puya, Gitanillo de Triana, La Verónica de manos bajas. Manuel Rodríguez Sánchez, Manolete. Ahí no te he pillado. Perdona, Víctor. Manuel Rodríguez Sánchez, Manolete. Eh, la mejora de la suma de Gallito y Belmonte. Manuel Benítez, el cordobés. La explosión del toreo. Paco Camino. Pues probablemente el torero más puro. La pureza. La pureza, y no puedo evitar un recuerdo de mi amigo el Monaguillo, que era un firme seguidor de Paco Camino. Rafael de Paula. Rafael de Paula es el maestro Rafael. El maestro. Curro Romero. Curro Romero es la lentitud del toreo. José María Manzanares. Almagro. Almagro y Teclero, de Alcurrucén. Qué grandísima faena. La pintura taurina. Un lenguaje. Un lenguaje de mi alma. José Antonio Morante de la Puebla. La reencarnación de Gallito 100 años después. La prensa taurina. Un bien necesario. José Tomás. La trascendencia en el toreo. José Gómez Ortega. Joselito el Gallo. Su Majestad. Plaza de Toros y localidad de Almagro. Plaza de Toros y localidad del Mar. Pues. Momento nudo en la garganta. Si digo mi casa va a quedar muy. Necesito algo más profundo, pero no me sale. Mi sangre. Y por fin, y por último, Álvaro Ramos. Pues un normal aficionado que pretende seguir aprendiendo de toros, que es mi alimento vital. Y nosotros de ti. Álvaro, ha sido un placer. Tengo que agradecerte de nuevo el tiempo que has estado con nosotros porque nos decía por aquí Raquel Montero que no les dejemos a medias y que otro ratito. Yo cuando quieras, yo estoy encantado de charlar otro día contigo de toros. Yo también estoy encantado, hombre. Ya lo cuadraremos. Reitero, precio actual de la subasta se ha cerrado con un importe de 470 euros tras 13 ofertas realizadas. La persona que ha realizado la oferta número 12 más 1, que el 13 ya sabemos los taurinos lo que significa, ha sido nuestro compañero de información taurina Julio César Sánchez. Desde aquí enhorabuena a él por la participación, lógicamente, y porque se lleva una gran obra. Y Álvaro, estos 470 euros van íntegramente dirigidos ¿a quién? Cuéntanoslo. Al Banco de Alimentos de Almagro, que como todos los bancos de alimentos hacen una tarea tremenda. Nos acordábamos mucho de los bancos de alimentos en la anterior crisis, que parece que se nos ha olvidado.
Aquí atendieron a un montón de familias en ese tiempo. Es cierto que afortunadamente ha ido disminuyendo el número de familias, pero por desgracia se ha vuelto a incrementar. Igual que aquí en todas partes, ¿no? Por la situación que todos sabemos. Así que hacen una tremenda labor, muy callada, muy silenciosa, en continua colaboración con el área de servicios sociales del ayuntamiento, que es quien les dice a esta familia, a esta. Y sin dar, ya digo, ni un solo ruido, pues llevan alimento a las bocas de muchas familias de Almagro. Así que esos 470 euros de Julio, pues van a paliar seguro el hambre de unas cuantas familias. Se lo quiero agradecer a Julio enormemente, a Julio y a todos los que han empujado para llevarse el retrato, pero permíteme que diga que me hace especial ilusión que una persona a la que admiro tanto como Julio César Sánchez vaya a tener este retrato y vaya a ser quien vaya a verlo todos los días. Así claro que sí. Me hace mucha ilusión que se vaya a quedar en casa de Julio César Sánchez de este retrato. Se lo agradezco enormemente a él, a todos los que han empujado, a todos los que han difundido la iniciativa, que ha habido mucha gente que nos ha ayudado, pero sobre todo a vosotros tres. A ti, bueno, a Manolo y a Jesús, de verdad. Porque si no, yo estaba a ver cómo lo había hecho. Yo no. La ocasión lo merecía y Cargando la Suerte siempre está a disposición de la afición y de la tauromaquia en nuestra zona, en Ciudad Real y en toda España hasta donde podamos llegar. Álvaro, te voy a dejar que te despidas y que pongas el fin tú a este directo, porque lo vas a rematar tú y yo ya con lo que digas nos vamos. Pues mira, como sospechaba que me ibas a decir esto, agradeciéndote la amabilidad y tus palabras y el cariño, como siempre, Víctor, me he preparado. Yo no sabía que íbamos a tener a Jesús Soto de Paula al otro lado, todo hay que decirlo, a nuestro amigo Jesús, pero me he preparado de Torerías y Diabluras un pequeño fragmento. Los libros de Jesús Soto de Paula en mi casa están siempre por todos los rincones. Yo recurro a Jesús, que es mi alimento literario, recurro a Jesús a cada instante y me puede pillar libros en todas las partes de la casa. Pero en este caso he seleccionado este fragmento de Torerías y Diabluras que dice así: si Belmonte fue sagrado, Gallito fue divino, que no es lo mismo. La divinidad hecha terreno, porque José en la plaza lo llenaba todo. Y era ese aire de gallardía el mismo que trepaba por los tendidos para cautivar a los sentidos. Porque cuando el torero está cuajando un toro, no existe nada ni nadie más en la plaza que ese torero. El buen torero posee esa capacidad, diremos que casi mágica, en la que hasta el toro queda eclipsado por el arte del torero. El toro es entonces un mero acompañante, brisa de muerte que acaricia y templa las carnes del torero. Y el torero entonces se hace Dios, no griego, ni judío, ni cristiano, sino naturaleza misma, esa que lo conjuga todo, es decir, tierra, aire, agua y fuego. Amo de un terreno y espacio que, aunque solo sea por breves instantes, es todo y solo suyo, que parece que estuviese esperando el tiempo a esa solísima faena. Viva Joselito el Gallo. Viva el rey de los toreros. Muchas gracias. Poco más que añadir. Hasta siempre, amigo. Hasta siempre. Gracias, Víctor. Un abrazo.